Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de las gráficas de funciones cuadráticas y la gráfica de funciones racionales. Esta es temática de Matemáticas 2. Bien, comenzamos entonces con el tema de las gráficas de funciones cuadráticas. Vamos a definir qué es una función cuadrática. Hemos trabajado en ecuaciones cuadráticas. Una ecuación es una igualdad, en este caso de grado 2. Ya una función implican dos variables, donde una variable depende de la otra. Por eso se llama función, porque vamos a expresar en este caso polinomios de grado 2, donde una letra tiene relación o función con otra. Por eso se le llama funciones cuadráticas. Una función cuadrática es toda expresión de la forma. Esta es la forma de una ecuación cuadrática. Si le agregamos la y, ya se convierte en una función. Entonces nos queda y igual a x a la 2 más bx más c, donde la a es distinto del 0. La a no puede ser 0 porque dejaría de ser una ecuación cuadrática, una función cuadrática en este caso. Entonces la a tiene que ser distinto de 0. La gráfica de una función cuadrática será una curva que llamaremos parábola, cuyo eje es paralelo al eje y. O sea que esta parábola, la parábola va a ser una curva que puede ir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la concavidad que tenga esta función. Vamos a ver cuándo la función va a ir hacia arriba y cuándo esa función va hacia abajo. Repito, eso depende del valor que acompaña acá al término cuadrático. Si esta es positiva, por ejemplo, si tenemos acá 5x al cuadrado, si aquí está un 5, en vez de la a estuviera un 5, entonces la gráfica iría hacia arriba. Pero si este es un negativo 5, por ejemplo, entonces la gráfica iría hacia abajo. O sea que la curva iría hacia abajo en ese caso. Para que nosotros trabajemos una función cuadrática, es todas las expresiones que tienen esa forma, vamos a seguir un procedimiento para que tengamos un orden al momento de graficar la función. El orden será el siguiente, el procedimiento. Vean por favor. Paso número 1. Todos estos pasos, jóvenes, vamos a trabajarlos en cada una de las funciones que vamos a graficar. Paso número 1. Escribir hacia dónde es cóncava la función. ¿Hacia dónde va la función? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba cuando cuando el número que acompaña a x cuadrada, que es a, sea mayor que 0, o sea positivo. ¿Y cuándo irá hacia abajo? Cuando ese número sea negativo. Irá la curva hacia abajo. Paso número 2, vamos a calcular el eje de simetría. El eje de simetría es una recta vertical. Es una recta que separa o que parte a la función en dos partes iguales. A eso se le llama eje de simetría. Y el eje de simetría siempre va a ser paralelo al eje Y. Paralelo significa que va a estar en la misma, hacia la misma dirección que el eje Y, de forma vertical. Eso se le llama eje de simetría. Para calcular el eje de simetría, vamos a usar una fórmula. Es esta que tengo acá. Pongamos mucha atención, por favor, en esa fórmula. La vamos a marcar. Es esta que está acá. X es igual a negativo b sobre 2a. Como es una línea vertical, entonces vamos a definir x. X va a ser igual a negativo b. Este negativo va a ser constante. B, ¿quién va a ser b? El valor que acompaña, aquí está, ¿quién es b? El valor que acompaña a x. Negativo b sobre 2a. 2 multiplicado por el valor de a. O sea que es importante que cuando usted grafique una función cuadrática, identifiquemos correctamente quién es a, cuánto vale b y cuánto c, para que al momento de sustituirlo estemos seguros en esos valores.
Paso 3. Calcular las coordenadas del vértice. Cuando hablamos del vértice, cuando hablamos de coordenadas, estamos hablando de un par ordenado. ¿Qué significa eso? X, Y. O sea que vamos a encontrar ese punto donde la gráfica hace su reflexión, donde la gráfica, si viene hacia abajo, toca ese punto y la gráfica se regresa hacia arriba y ahí es donde se forma la curva hacia arriba. O si viene desde abajo, toca el punto y luego nuevamente. Entonces, es el punto donde la gráfica hace su reflexión. A eso se le llama el vértice. ¿Y cómo vamos a encontrar el vértice? Bueno, el vértice está compuesto como X, Y. X representa el valor del paso 2, el valor del eje de simetría. Para encontrar la Y, vamos a sustituir el valor de la X en la función que nos den. ¿Y qué vamos a obtener? Un valor numérico. Lo que vamos a obtener es el valor de la Y. Entonces, el vértice va a ser esos dos valores, el valor de X, que es el eje de simetría, y el valor de Y, que va a ser el resultado de sustituir la X en la función. Por lo tanto, el vértice nos va a quedar de esta forma, vértice X, Y. Paso 4. Interceptos. Es importante que cuando graficamos en un plano cartesiano, las gráficas en algunos momentos pasarán por los ejes, tanto el X como el eje Y. Entonces, esos puntos donde se tocan esos ejes, a esos puntos se les llama interceptos. Y los interceptos pueden darse tanto en X como en Y. ¿Cuándo se va a dar en X? Cuando la Y sea 0. O sea que cuando sustituimos la Y por 0, cuando el valor de Y sea 0, entonces se da un intersecto en X, como por ejemplo cuando decimos nosotros 2,0, 3,0, 4,0, negativo 10,0, negativo 5,0, negativo 2,0. Esos son valores que si ustedes lo grafican en un plano cartesiano, van a quedar sobre el eje X. Ahora, ¿cuándo van a quedar sobre el eje Y? Cuando la letra contraria sea 0, cuando X sea 0. Entonces, por ejemplo, 0,2, 0,3, 0,4, 0, negativo 2, 0, negativo 4. Esos son valores que al momento de graficarlos en el plano cartesiano se ubican en el eje Y. Eso lo aprendimos en coordenadas planas, matemáticas 1. Ok, el paso número 5, la tabla de valores. Aquí vamos a tomar valores, los puntos, vamos a tomar coordenadas. Se pueden tomar los valores que quiera, la cantidad de valores que usted quiera. Entre más valores hayan, la gráfica se hace más precisa, la función se hace más precisa. Pero en esta ocasión, para que estandaricemos, vamos a tomar 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha del eje de simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro eje de simetría, el valor que obtengamos acá en el paso número 2, por ejemplo, si aquí obtenemos 2, entonces el 2 va a ser como una referencia. Usted dice, ok, voy a tomar 3 valores a la izquierda del 2 y 3 valores a la derecha del 2. ¿Cuáles son los 3 valores a la izquierda del 2? Está el 1, está el 0, está el negativo 1. 3 valores a la derecha del 2, está el 3, está el 4 y está el 5. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar valores que están a la izquierda y a la derecha de ese número. Ustedes tienen que imaginarse el plano cartesiano y la recta numérica. Si, por ejemplo, el eje de simetría le da negativo 2, veamos acá, vamos a poner un plano cartesiano para que nos ubiquemos bien. Por ejemplo, si aquí nos da negativo 2, x igual a negativo 2, observen. Vamos a ver, x igual a negativo 2.
Si tenemos, por ejemplo, x igual a negativo 2, observen, si este se fuese el eje de simetría, entonces usted tome 3 valores a la izquierda, es como una barrera, miren, 3 valores a la izquierda, ¿qué valores tomaría? Negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Ahora, 3 valores a la derecha de esa línea, negativo 1, 0 y 1. Puede tomar la cantidad de valores a la izquierda como a la derecha, pero tenemos que tomar como referencia el eje de simetría. Esta línea que tengo aquí va a ser nuestra referencia, el eje de simetría. Bien, ya vimos cómo vamos a colocar los puntos en la tabla de valores. Ahora veamos el paso número 6. Que es graficar la función en el plano cartesiano. Ya tenemos todos los valores, por lo tanto, vamos a ir ubicando paso por paso los valores en el plano cartesiano. Todos los valores hasta que culminemos con la gráfica de la función. Y el paso 7 vamos a calcular el dominio, que son todos los valores que van a corresponder a x en la función. A eso le vamos a llamar dominio, los valores de x, y rango, esa es una nueva palabra para ustedes, van a ser todos los valores que corresponden a y. Entonces, el dominio de una función polinómica siempre serán los reales. Por lo tanto, vamos a decir siempre que el dominio de la función f de x, cualquiera que sea, con tal sea un polinomio, va a ser siempre los reales. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo tomar el valor que quiera en x y funciona. Cualquier valor. Usted puede tomar cualquier valor, lo sustituye en la fórmula y le funciona. No hay ninguna restricción a ningún valor. Por eso le decía en la tabla de valores que puede tomar la cantidad de valores que sea. Porque no hay ninguna excepción. Y cuando no hay ninguna excepción, entonces significan que los valores son los números reales. Y el rango sí tiene excepciones. El rango van a ser desde el punto donde siempre van a ser los valores de y. Entonces, desde el punto de y que corresponde al vértice, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo. Puede ir hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, estos 7 pasos son los que vamos a utilizar para que grafiquemos cada una de las funciones. Son 7 pasos, por eso los enumeré y acá los explico cada uno para que recordemos qué vamos a hacer en cada paso. Vamos entonces ahora a trabajar ya con 2 funciones. Vamos a trabajar una positiva y una negativa para que ustedes las tengan como ejemplos para que hagan los de la tarea. Ok, comencemos entonces con el primer ejemplo. El ejemplo dice, analice y grafique las funciones cuadráticas. Recuerden que vamos a seguir los 7 pasos. Aquí tenemos la función cuadrática. F de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Cuando decimos f de x, es lo mismo decir y. Es como que yo diga y igual, es lo mismo. Usted lo puede expresar de las dos formas, como f de x o como y. Cualquiera de las dos formas es lo mismo, porque f de x es lo mismo decir que y. Entonces, tenemos la ecuación f de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Veamos, vamos a hacer los 7 pasos para ese ejercicio. ¿Cuáles van a ser los 7 pasos? Ok, los que ya trabajamos acá. Vamos a ir uno por uno. Observe, voy a ir explicando uno por uno. Paso número 1. ¿Hacia dónde es cóncava la función? Aquí anoté, en la parte superior del ejercicio, aquí anoté la forma general. Esta es la forma general y este es el ejercicio. Entonces, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? Identifiquemos los valores de A, B y C. ¿Quién es A? A es igual a 1. A es igual a 1. En este caso va a ser positivo 1. A va a ser igual a 1. B va a ser igual a negativo 6. Y C va a ser igual a 5. Miren, hay que identificar muy bien estos valores para que no tengamos problemas al momento de hacer sustituciones más adelante.
Entonces 1, aquí está un 1, no se escribe, pero ahí va un 1. A vale 1, B vale negativo 6 y C vale 5. Hoy sí, comenzamos entonces. ¿Hacia dónde es cóncava la función? Entonces, la función puede ser cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la respuesta sería hacia arriba. Es cóncava hacia arriba, porque A es mayor que 0. Porque aquí nos dio 1. Y si nos da positivo, es mayor que 0. Significa entonces que va hacia arriba. Por lo tanto, la función es cóncava hacia arriba. Ya hicimos el paso 1. Vamos al paso número 2. Paso número 2. Eje de simetría. Vamos a calcular el eje de simetría. Vamos a calcular el eje de simetría. Para calcular el eje de simetría, aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula que está aquí. ¿Qué vamos a hacer con esa fórmula? Pues vamos a sustituir los datos. Únicamente vamos a sustituir los datos. Usted sustituye los datos que ya los tiene. Miren, negativo B, ¿cuánto vale B? Vale negativo 6. Entonces sería negativo, paréntesis, negativo 6. Vamos sustituyendo los datos nada más. Entre 2 por A. A vale 1, entonces sería 2 por 1. Ahí ya tenemos sustituidos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver cada una de ellas. Resolvemos, negativo por negativo da positivo 6, entre 2 por 1, 2. Observen, ¿cuánto nos da eso entonces? Eso nos da 3. X vale 3. Este dato es muy importante que lo manejemos, que X vale 3. Lo vamos a poner mejor abajo para que lo identifiquemos bien. X vale 3. X va a ser igual a 3. Ok, ahí lo tenemos ya. X tiene el valor de 3. Ese es nuestro eje de simetría. X es igual a 3. Ahora veamos el vértice, paso número 3. Vamos a calcular el vértice. Para calcular el vértice, lo que vamos a hacer es copiar la función, esta que tenemos aquí. X al cuadrado menos 6x más 5. Vamos a copiar esa función. Acá, esa función. Y es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Y lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x por el número que me dio acá. En este caso me dio 3. Entonces vamos a sustituir ese valor como 3. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado. Si aquí va, si va negativo se le pone paréntesis, ¿verdad? Aquí sería 6 por 3 más 5. Ahí usted tenga su calculadora a mano para que vaya haciendo los procedimientos. Y es igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. ¿De dónde salió este 3? Que corresponde a la x del valor que tengo aquí en el eje de simetría. Si aquí le da 5, usted va a sustituirlo por 5. Si aquí le da negativo 2, lo va a sustituir por negativo 2, teniendo el cuidado de utilizar paréntesis correctamente. Ahora bien, vamos a resolver esta operación. Resolvemos esa operación, la puede hacer usted directamente en su calculadora. Toma su calculadora, abre paréntesis, coloca 3 elevado al cuadrado, menos 6 multiplicado por 3, más 5. Y eso da negativo 4. Ese valor, observen, es el valor de y. Ahora, dijimos que el vértice corresponde a una coordenada, x, y. El vértice es x, y. ¿Quién es x? X es 3. ¿Quién es y? Negativo 4. Entonces, este valor que tengo acá, vértice 3, negativo 4. Ese es el valor del vértice de la función. Ahí está el vértice de la función. Vértice de la función, entonces sería en este caso
3, negativo 4. Ya tenemos el vértice de la función. Ahora vamos al paso número 4. Paso 4. Interceptos en X e interceptos en Y. Para calcular los interceptos, aquí tengo las dos partes. El intercepto en X dijimos que va a ser cuando X vale 0. Perdón, cuando Y vale 0. Intercepto en X es cuando Y vale 0. Y el intercepto en Y es cuando X vale 0. Recuerden que la letra contraria siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a sustituir el 0 por la función. Entonces, en el caso de los interceptos en X, nosotros vamos a colocar el 0 en la Y. Entonces, si colocamos el 0 en la Y, nos va a quedar x al cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Siempre nos va a quedar esa forma. La función va a ser igualada a 0 cuando vamos a encontrar interceptos en X. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos una ecuación cuadrática. Ya aprendimos a resolver ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver por factorización o por la fórmula cuadrática. Lo voy a hacer por factorización. ¿Cómo se resuelve por factorización? Pues colocando dos paréntesis, igualándolo a 0. En el primer paréntesis colocamos X, en el segundo colocamos X. En el primer paréntesis vamos a colocar este mismo signo, que sería negativo, y en el segundo paréntesis vamos a colocar la multiplicación de los dos signos, negativo por positivo. Eso nos da negativo. Decimos entonces, como los dos son negativos, son de igual signo, dos números que multiplicados dan 5 y que sumados dan 6. Siempre multiplicados dan el que está a la orilla y que sumados dan el que está en medio. Multiplicados dan 5 y que sumados dan 6. ¿Cuáles son? 5 y 1. 5 por 1, 5. Y 5 más 1, eso va a ser igual a 6. Ahora vamos a igualar a 0 cada factor. Entonces nos quedaría x menos 5 es igual a 0. Y nos quedaría el otro, x menos 1 es igual a 0. Y el último paso para terminar con lo de interceptos en X, vamos a despejar cada letra. En el caso primero sería X, el 5 va a pasar a sumar, entonces nos quedaría que X vale 5. Aquí nos da que X vale 5. Y en el otro caso, también el 1 pasa a sumar. Entonces nos queda que X vale positivo 1. Estos dos valores que tengo aquí representan los interceptos en X. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica va a cortar por A5 y que va a cortar también a X igual a 1. Si vamos a la traducción, los dos interceptos, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los dos interceptos en X? Pues los dos interceptos en X serían 5,0 y el otro que sería el otro intercepto en X que sería 1,0. Esos serían los dos interceptos. Recuerden que un intercepto en X, la Y vale 0. Por lo tanto, los valores, como son dos valores, vamos a tener dos interceptos en X. O sea que van a haber dos puntos donde la gráfica corta al eje X. En el punto 5, en X igual a 5, que es 5,0. Y en el otro punto que es X igual a 1, que es lo mismo decir 1,0. Ambos son lo mismo. Ok, ahora vamos a encontrar los interceptos en Y. ¿Cuándo se va a dar un intercepto en Y? Un intercepto en Y se va a dar cuando la letra contraria, que es X, va a ser 0. Ahora vamos a sustituir siempre la misma ecuación. Esto siempre se copia igual. Pero ahora vamos a sustituir la letra X. Y en vez de la letra X, lo que vamos a trabajar, en vez de la letra X, es
la sustitución. Vamos a sustituir la x por el 0. Ok, entonces si sustituimos la x por el 0, entonces nos quedaría la expresión de la siguiente forma. Sustituimos, repito, la x por el 0. Entonces nos queda que y va a ser igual a 0 elevado al cuadrado. Vamos a sustituir 0 elevado al cuadrado menos 6 por 0 más 5. Sustituí el valor de la x por el 0. Ahora vamos a hacer la operación. En su calculadora la pueden hacer la operación. Entonces, si ingresamos ese valor en la calculadora, nos quedaría que la x vale 5. Perdón, la y vale 5. Y va a ser igual a 5. ¿Qué significa eso? Que el intersecto en la y solo va a ser 1 en este caso. Siempre va a ser 1. El intersecto en y va a ser 0,5. Si se fijan acá, coloqué primero el 0 porque la x va a ser 0. Siempre que haya un intercepto, la x vale 0. Y la y, en este caso, vale 5. Tenemos entonces los interceptos 0,5. 0, positivo 5. Ok, vamos entonces al paso número 5. El paso número 5 va a ser la tabla de valores. La tabla de valores, aquí la tenemos la función. Y con esta tabla de valores finalizamos y para que grafiquemos la gráfica, que es la parte fundamental del tema. Ok, dijimos que la tabla de valores, vamos a tomar 6 valores. Aquí coloqué los 6 espacios. Los primeros 3 valores que voy a colocar aquí, los vamos a marcar para que los identifiquemos. Los primeros 3 valores que voy a colocar aquí van a ser valores que voy a colocar a la izquierda y los otros 3 valores los voy a colocar a la derecha. Vamos a poner en colores diferentes para que los identifiquemos bien. Entonces, recuerden que en la tabla de valores voy a colocar 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha. Ahora, a la izquierda y a la derecha, ¿de qué? Dijimos del eje de simetría, esa es nuestra referencia. Vamos a ver cuánto nos dio el eje de simetría. Miren, nos dio x igual a 3. Entonces van a ser 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha del 3, de ese 3 que está ahí. Nos vamos al 3, acá observe, aquí tenemos un plano cartesiano. Aquí está el punto 3. Tomen 3 valores a la izquierda. ¿Cuáles están a la izquierda del 3? 2, 1 y 0. Entonces esos son los que voy a colocar aquí. 2, 1 y 0. Estos 3 valores son los que me inventé a la izquierda del 3. ¿Por qué a la izquierda del 3? Porque el 3 es el eje de simetría. Si el eje de simetría hubiese sido negativo 6, por ejemplo, los valores a la izquierda, ¿cuáles son? Negativo 7, negativo 8 y negativo 9. Y a la derecha, negativo 5, negativo 4 y negativo 3. Pero en este caso, vamos a trabajar con valores a la izquierda y a la derecha del número 3, porque ese fue el resultado que nos dio en el eje de simetría. Ahora, a la derecha del 3, ¿quiénes están? Está el 4, está el 5 y está el 6. Entonces vamos a colocar aquí 4, 5 y 6. 3 valores que están a la derecha. La parte celeste representan los valores a la izquierda y la otra parte representan valores a la derecha del número 3, que es la referencia, ¿verdad? El número 3 es la referencia en este caso. Ahora, ¿cómo vamos a llenar la tabla después de verificar? Después de verificar esos valores, ahora vamos a llenar la tabla sustituyendo cada uno de los valores. Recuerden que acá f de x es lo mismo decir y.
Vamos a colocar mejor y igual a x al cuadrado. Entonces, aquí lo podemos hacer de un solo. Solo en el paso número 1 voy a hacer el procedimiento para que vean lo que vamos a hacer. Sustituimos el valor de la x por el número que tenemos ahí. En este caso el número es 2. Por lo tanto, si sustituimos todos esos valores por el 2, entonces nos quedaría 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 5. Si hacemos nosotros eso, ¿qué significa? Que toma su calculadora, ingresa 2 elevado al cuadrado menos 6 multiplicado por 2 más 5. Y eso da negativo 3. Eso le va a dar negativo 3. Entonces significa que y va a ser igual a negativo 3. ¿Qué punto se forma entonces? Se forma el punto 2, negativo 3. Ahí tenemos el primer punto. Recuerden que 2 es x y el valor que me da al sustituir el 2 en la función es el valor de y, 2, negativo 3. Voy a estar haciendo lo mismo en todas las expresiones. Lo único que va a cambiar es el valor que estamos sustituyendo. En este caso vamos a sustituir el número 1. 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5. 1 al cuadrado en su calculadora menos 6 por 1 más 5 y eso me da 0. Entonces, ¿qué punto es el que se nos forma? Se nos forma ahí el punto 1,0. 1,0. De la misma manera hace usted el otro. Si usted no quiere estar haciendo o copiando todo el procedimiento, lo puede hacer en su calculadora y coloca nada más la respuesta, también se puede. ¿Por qué número vamos a sustituir la x por el 0? Entonces usted en su calculadora dice 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5. Y eso nos da y igual a 5. Ese va a ser el valor que vamos a tomar nosotros acá en el par ordenado 0,5. Recuerden que primero se copia el valor de x. Ahora el otro. Vamos a sustituir en la calculadora el 4. Entonces nos quedaría 4 al cuadrado menos 6 por 4 más 5. Y eso nos da negativo 3. Entonces y va a ser igual a negativo 3. ¿Qué punto se formaría? 4, negativo 3. 4, negativo 3. De la misma manera, vamos llenando la tabla con el 5. 5 elevado al cuadrado menos 6 por 5 más 5. Y eso nos da 0. Y vale 0. Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, el par ordenado nos quedaría como 5,0. 5,0. Ahora el otro, sustituimos el 6. 6 al cuadrado menos 6 multiplicado por 6 más 5. Y eso nos da y igual a 5 también. Por lo tanto, aquí nos quedaría el punto 6,5. Ok, ahí tenemos entonces llena nuestra tabla para trabajar ya la gráfica. Ahí está llena la tabla. Ahora vamos a trabajar en la gráfica. Para trabajar en la gráfica tenemos que manejar todo lo que hemos hecho en el ejercicio. Vamos ahora entonces a hacer la gráfica de la función. Para hacer la gráfica de la función necesitamos un plano cartesiano. Es este que tengo aquí, este plano cartesiano. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esa función? Ahí tenemos el plano cartesiano. Lo que vamos a hacer nosotros en el plano cartesiano es ubicar desde el eje de simetría. Entonces, ubiquemos el eje de simetría. Dijimos que el eje de simetría era una recta vertical.
¿Cuánto nos dio el eje de simetría? Allá en el ejercicio nos dio x igual a 3. Entonces vamos a trazar el eje de simetría en x igual a 3. Ahí está el eje de simetría. Esta línea que está aquí. Usted toma su regla y lo traza. Aquí lo voy a trazar, este eje de simetría lo voy a trazar de forma punteada para que se vea mejor. Ahí está. Ahí tengo el eje de simetría ya trazado. En x igual a 3. Usted solo toma la regla y esa línea tiene que pasar por el 3, porque ese fue el eje de simetría. Luego encontramos el vértice. ¿Cuánto nos dio el vértice? 3, negativo 4. Entonces, ese será un punto. Vamos a colocar el punto 3, negativo 4. Miren, 3 en X y negativo 4 en Y. Entonces sería para abajo, sería aquí. Porque aquí está negativo 4, entonces el punto sería aquí. Colocamos el punto ahí. Ahí está. Ese punto que tengo aquí, que es el punto A, es el vértice de la función cuadrática. Luego encontramos los interceptos en X. Encontramos dos interceptos en X. El primero nos dio 5,0. Vamos a graficar 5,0, que es lo mismo decir X igual a 5. Es este que está aquí. 5,0 o aquí está ya. Y el otro es 1,0 o X igual a 1. Sería este que está aquí. Vamos a copiarlo. Ahí está. Ahora el intercepto en Y. El intercepto en Y, ¿se recuerdan cuánto nos dio? El intercepto en Y nos dio Y era igual a 5. Entonces vamos a colocar el punto en Y igual a 5, que es lo mismo 0,5. Aquí está, colocamos el punto ahí. Ok, ahora vamos a la tabla de valores. En la tabla de valores tenemos algunos valores que ya están ahí en la gráfica. Por ejemplo, vamos uno por uno. El primer punto que tenemos es 2, negativo 3. Tracemos el punto 2, negativo 3. 2 en X, aquí está, y negativo 3 en Y, aquí. Entonces el punto sería aquí. Ahí está el punto. Vamos a ver el otro punto, 1,0. Ese ya lo tengo, aquí está. El otro me dio 0,5. Aquí está, ya lo tengo. Ahora nos dio 4, negativo 3. 4, negativo 3. 4 en X y negativo 3 en Y. Sería aquí. Y el otro nos dio 6,5. 6 en X y 5 en Y. O sea que va hacia arriba, sería hacia aquí. Entonces, vean ustedes que ahí están esos puntos que colocamos. Esos puntos ahora los vamos a unir. No con regla, los vamos a unir a mano alzada. Usted tiene que trazarlo a mano alzada. Entonces aquí usted lo que va a hacer es unirlos, va a unirlos a mano alzada, que le quede una especie de curva. La función le va a quedar en forma de una. Cuando usted los una acá, le va a quedar en forma de una curva. Ok, ¿cómo nos quedaría entonces esa curva? Vamos a ver entonces cómo nos quedaría esa curva. Vamos a unir todos esos puntos y ya está. Mágicamente apareció. Observen, ahí está la función. Esta sería entonces la gráfica de la función que estamos haciendo, y igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Se fijaron que cabalito pasó por todos los puntos que ingresamos. Ahí tenemos entonces esa curva que va hacia arriba, es cóncava hacia arriba. Ahí tenemos entonces la gráfica de la función. Ahora pues solo nos queda el paso el paso último, que sería el dominio y el rango de la función. Paso número 7. El dominio de todas las funciones polinómicas van a ser los números reales, dijimos. Ahora, el rango, observen por favor cómo voy a trabajar en el rango. El rango son los valores de Y.
Entonces, ¿cómo voy a calcular el rango? Tengo que observar el vértice, este puntito que está aquí, es el vértice. Entonces, ese punto es el del punto de partida y como la gráfica va hacia arriba, entonces significa que va hacia el infinito positivo. Pero ¿desde dónde comienza la función? Comienza desde este punto. ¿Y este punto qué número es? Miren, aquí está, es negativo 4. Entonces, el rango sería desde negativo 4 hacia el infinito positivo. Entonces lo vamos a colocar desde el negativo 4 hacia el infinito positivo. Recuerden que el infinito positivo se escribe a la derecha, entonces sería desde negativo 4 hasta el infinito positivo. Ahí está. El rango va desde negativo 4, que es este número en Y, hacia arriba, hacia el infinito positivo. Siempre va a tener esta misma forma, el rango. Usted lo que tiene que ver es el número que corresponde acá a la Y. Y ese número será el rango de la función. Ahí terminamos el ejercicio número 1 de las funciones polinómicas. Ahora vamos a hacer otro ejercicio con el mismo procedimiento. Pero en el siguiente ejercicio vamos a trabajar ya una función que vaya hacia abajo. Un ejemplo parecido al que les tienen ustedes ahí en la guía. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo número 2. Aquí tenemos el ejemplo número 2, que sería negativo x al cuadrado más 9. Recuerden que una función cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde la a es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, paso número 1, vamos a ver el nivel de concavidad de la función. ¿Hacia dónde va la función? Como aquí está negativo, observen, entonces significa que la función va hacia abajo. Entonces aquí le vamos a escribir la función es cóncava hacia abajo. Porque la a es menor que 0. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un número negativo. Por esa razón es que va hacia abajo. Esta función va a ir hacia abajo. Ahora, necesito saber quién es el valor de a, quién es b y quién es c. ¿Cuánto vale a? Vale negativo 1, que es el valor que tengo aquí. ¿Cuánto vale b? B vale 0 porque no está el término lineal. Observe que en esta ecuación, en esta función, no está el término lineal. Por lo tanto, b vale 0. Y c, ¿cuánto vale c? C vale 9. C tiene el valor de 9. Ahí sí, porque vale 9, ¿verdad? Ok, entonces esos son los tres valores que voy a ocupar. Ahora vamos a trabajar en la función el eje de simetría. Vamos a trabajar en el eje de simetría. ¿Cómo vamos a calcular el eje de simetría? Con la fórmula. Aquí está. X es igual a negativo b sobre 2a. Entonces vamos a calcular el eje de simetría con esa fórmula. Vamos a sustituir esa función x va a ser igual a negativo b. Observen que nos quedaría entonces negativo 0 entre 2 multiplicado por a. ¿Y la a quién es? Negativo 1. Como en este caso, si se fijan, aquí tenemos que el denominador va a ser, va a ser 0, el numerador va a ser 0. Entonces, cualquier 0 dividido a cualquier número siempre nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, aquí el eje de simetría va a ser 0. El eje de simetría va a ser 0, repito. Aquí nos dio 0 el eje de simetría. Ahora ya tenemos el eje de simetría que es 0. En este caso, recuerden que el eje de simetría representa la línea que corta a la función en dos partes iguales.
Ahora nosotros vamos a vamos a sustituir el valor de la x, que en este caso vale 0, porque aquí nos dio 0, en la función que tenemos. La función que tenemos es y igual a negativo x al cuadrado más 9. Entonces usted lo que va a hacer es sustituir en esa función el valor que me dio, que sería 0. Sustituimos entonces el valor que nos da ahí, ¿verdad? Que sería 0. Entonces nos quedaría negativo, abre paréntesis, 0 elevado al cuadrado. Eso va a ir elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría 0 elevado al cuadrado más 9. Si aquí nos hubiese dado 2, entonces hubiésemos puesto negativo, entre paréntesis, 2 al cuadrado más 9. Ahora, eso que está ahí, si lo hacemos en la calculadora, nos da que y va a ser igual a 9. Y va a ser igual a 9. Sería el resultado de y. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro vértice va a ser 0,9. Ese sería el vértice. 0,9. El vértice de la función. 0,9. Tenemos que recordarlo porque al momento de hacer la gráfica se debe colocar ese punto, ¿verdad? 0,9. 0 en x, que nos dio aquí el eje de simetría, y 9 que nos dio el valor de y al sustituirlo. Por lo tanto, el vértice es 0,9. El eje de simetría nos dio x igual a 0 y el vértice 0,9. Ahora vamos a trabajar con los interceptos. Recuerden que los interceptos son los valores que cortan a la función. En este caso, la función va a ser cortada en x cuando y vale 0. Entonces vamos a decir que el intercepto en x se va a dar cuando y va a ser igual a 0. Copiamos la expresión que estamos trabajando, la función que estamos trabajando, que sería y igual a negativo x al cuadrado más 9. Esa es la expresión que estamos trabajando. La vamos a sustituir, ahora vamos a sustituir el valor de la y por el 9. Entonces, cuando sustituimos el valor de la y por el 0, entonces nos quedaría negativo x al cuadrado más 9 igual a 0, porque la y vale 0. Cuando es un intercepto en x, usted sustituye siempre la y por el 0. Este ejercicio que tengo aquí no se puede hacer por tanteo simple, por factorización, por tanteo simple. Entonces lo que vamos a hacer más fácil, vamos a despejarlo. Si despejamos esto, nos quedaría entonces negativo x al cuadrado, nos quedaría negativo x al cuadrado, y el 9 pasaría a la parte derecha. ¿A qué pasaría el 9? A negativo. Entonces nos queda negativo 9. Ahora, este negativo pasa a dividir. Entonces aquí nos quedaría, observe, ahí nos va a quedar entonces x al cuadrado igual a 9. ¿Por qué me quedó igual a 9? Porque como ambos tienen negativo, se los quito a los dos. Es como que lo pase a dividir y diga negativo entre negativo, me va a dar positivo. Ahora entonces, vamos a quitar este cuadrado. Recuerden que para quitar un cuadrado se tiene que aplicar raíz cuadrada. Decimos más menos la raíz cuadrada de 9. Siempre vamos a decir más menos raíz cuadrada de 9. En este caso, raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es exacta, entonces nos daría positivo 3 y negativo 3. Entonces sería x va a ser igual a más menos 3. Estos son los dos valores que corresponden al intersecto en x. ¿Qué significa eso? Que el intersecto en x va a ser 3,0
Y también va a ser el intersecto en X negativo 3,0. Negativo 3,0. Esos son los dos valores. 3,0 y negativo 3,0. O sea que por esos dos puntos, por esos dos puntitos, va a pasar la gráfica en X. Por 3 y por negativo 3. Por los dos puntos que tengo ahí. Por 3 y negativo 3. Intersecto en X. ¿Qué nos falta? Nos falta el intercepto en Y. ¿Cómo vamos a calcular el intercepto en Y? Sustituyendo la X por el 0. Entonces vamos a decir que el intercepto en Y se da cuando la X se sustituye por el 0. Y siempre que encontremos interceptos, vamos a copiar la fórmula que nosotros estamos trabajando. En este caso, la fórmula es y igual a negativo x al cuadrado más 9, que es el ejercicio, es la función que estamos trabajando. Ahora usted lo que va a hacer es sustituir la x por el 0 que tengo aquí para calcular el intercepto. Y nos da eso, ¿verdad? Nos da 9. O sea que el intercepto en Y va a ser 0,9. En algunos casos, como en este, el intercepto en Y nos dio igual acá, observe, que el vértice de la función. Nos dio igual, pero eso se puede dar. Aquí nos lo dio, pero no es que siempre se va a dar así, ¿verdad? Que el vértice y el intercepto en Y es lo mismo. Se puede dar, pero no siempre. No siempre se da. Ok, aquí tenemos entonces ya el vértice, el intercepto en X que nos dio 3,0 y negativo 3,0 y el intersecto en Y que nos dio 0,9. Ahora vamos al último paso para graficar, que es la tabla de valores. Vamos a tomar la tabla de valores entonces. En esta tabla de valores, está la tabla de valores, y luego vamos a la gráfica de la función, ya con todos los elementos que hemos encontrado. Entonces, la tabla de valores, usted va a tomar, vamos a ponerlo acá en colores, vamos a tomar 3 valores que van a la izquierda, vamos a ponerle aquí color, el mismo color, y vamos a tener también 3 valores que van a la derecha. Vamos a utilizar colores aquí para que no nos confundamos. 3 valores a la izquierda y 3 valores a la derecha. ¿A la izquierda y a la derecha de qué? Sería la pregunta. Del eje de simetría. ¿Cuánto nos dio el eje de simetría de este ejercicio? Nos dio 0. Entonces vamos a tomar 3 valores a la izquierda del 0 y 3 valores a la derecha del 0. A la izquierda del 0, ¿qué números están? Está negativo 1, está negativo 2 y está negativo 3. Y a la derecha del 0, ¿qué está? 1, 2 y 3. Ahí tenemos los 6 valores. 3 a la izquierda y 3 a la derecha del número 0, que es el eje de simetría. Ok, vamos a calcular entonces cada valor. Usted lo puede hacer directamente en la calculadora. En la calculadora lo podemos hacer directamente. Por ejemplo, en negativo 1, ¿cuánto vale Y? Si sustituyo, entonces sería negativo, el negativo de la expresión, abre paréntesis, negativo 1, cierra paréntesis, al cuadrado más 9, igual 8. Entonces, ¿qué punto se formó ahí? Se formó el punto negativo 1,8. Ahí está. Ahora vamos con el negativo 2. Negativo, abre paréntesis, negativo 2, cierra paréntesis, cuadrado, más 9, igual 5. Y va a ser igual a 5. En el segundo me dio 5. Entonces aquí vamos a colocar el
el par ordenado que sería negativo 2, negativo 2,5. Y el otro que sería x igual a negativo 3. Sustitúyanlo también. Coloquen en vez de la x, negativo 3. Negativo 3 al negativo, abra paréntesis, negativo 3 al cuadrado más 9 igual a 0. Entonces lleva a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí se formaría el punto negativo 3,0. Igual que en el otro. Sustituyamos la x por 1. Si sustituimos la x por el 1 nos va a dar 8. Nos va a dar y igual a 8. Por lo tanto, aquí nos quedaría también la misma expresión. Entonces aquí prácticamente estaríamos repitiendo el mismo paso. Y igual a 8, si sustituye el 2, entonces nos quedaría negativo, abre paréntesis, 2 al cuadrado más 9 es 5. Entonces aquí nos quedaría 2,5, aquí 1,8 y acá nos quedaría 3,0. Ahí tenemos los 6 valores que corresponden a la tabla. Negativo 1,8, negativo 2,5, negativo 3,0, 1,8, 2,5 y 3,0. Ya tenemos todos esos valores, ahora vamos a trabajarlos en el plano cartesiano. Vamos a abrir acá nuestro plano cartesiano, vamos a limpiar ahí nuestro plano cartesiano. Ahí usted dibuja su plano cartesiano para ir trabajando con cada uno de los valores. Ok, ahí tengo mi plano cartesiano. Entonces paso número 1, voy a dibujar el eje de simetría. El eje de simetría me dio x igual a 0. El eje de simetría me dio x igual a 0. Entonces lo marcamos, es este eje que está aquí. Si usted quiere le puede poner color. Lo puede hacer con color rojo, igual que el anterior, ¿verdad? Lo hicimos con color rojo también. Ok, ahí lo pueden hacer ustedes con color rojo. Ok, o lo dejan así, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo eje. Entonces, esta línea que está marcada aquí es el eje de simetría. En este caso, el eje de simetría nos dio el mismo eje Y, x igual a 0. Ahora vamos al paso siguiente que es el vértice. El vértice nos dio 0,9. 0 en X, 9. Entonces sería acá. Este punto que está aquí es el vértice. Recuerden que la gráfica va hacia abajo. Ok, entonces ahora vamos a los interceptos. El intercepto en X, 3,0. Aquí está el puntito, marquémoslo. Negativo 3,0. Y el otro intercepto que nos dio 0,9, que es este que está aquí también. Ya lo tenemos marcado. Ahora vamos a la tabla de valores. En la tabla de valores vamos a graficar los puntos que no tenemos marcados. El primero, negativo 1,8. Negativo 1 en X, 8, aquí. Y el otro sería negativo 2,5. Negativo 2,5, o sea, acá, ahí está el puntito. El otro punto sería negativo 3,0, ya lo tengo. 1,8, sería por este lado, 1,8. 2,5 sería acá, y 3,0, ahí lo tenemos. Si se fijan, ahí se nota la trayectoria. Lo que vamos a hacer es a mano alzada, usted traza la gráfica que tiene aquí, lo hace a mano alzada, la gráfica que sería x negativo, x al cuadrado, más 9. Esa es la función que estamos nosotros trazando. Entonces, aquí usted lo que va a hacer es trazarla a mano alzada. Vamos a trazar entonces esa gráfica a mano alzada.
Ahí está. Ahí está la gráfica ya trazada a mano alzada, observen. Pasó por todos los puntos que tenemos nosotros ahí. Ya tenemos la gráfica. La gráfica no va a llegar hasta aquí, siempre van a pasar los ejes, ¿verdad? Que se ve una gráfica grande, así como la que tenemos ahí en pantalla. Aquí está la gráfica de la función que hicimos. Observen que la curva va hacia abajo con todos los puntos que encontramos. Ahora vamos a calcular el dominio. El dominio siempre van a ser los números reales. Cuando es un polinomio, siempre van a ser los reales. Y el rango representa, si se fijan, va hacia abajo, o sea que aquí va a ser lo contrario porque va hacia el infinito negativo. Entonces, si va hacia el infinito negativo, significa entonces que el infinito negativo va a estar a la izquierda. Dibujamos el infinito negativo a la izquierda. Y el otro punto que vamos a tener aquí representa el punto, el vértice. ¿En qué número comienza la gráfica? Comienza en el 9. Entonces comienza desde el 9, ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia el infinito negativo. Esto es lo que corresponde a la gráfica de funciones polinómicas. Gráfica de funciones polinómicas. Ustedes deben seguir estos mismos pasos para trabajar las funciones polinómicas.